tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. La aclaración, como siempre, para que usted esté al tanto, este programa está siendo grabado, así que si en algún momento estamos aparentemente desactualizados en los contenidos de lo que estamos hablando, no es así. Las cosas hasta este momento van a ser tal y cual las hablemos con mis invitados. Y se lo digo más por mis invitados, que siempre están al tanto, actualizados con la información, y no quiero que de ninguna forma se vaya a malinterpretar o piensen que no tienen la actualización de los acontecimientos internacionales que mencionamos en este programa. Así que bueno, después de avisarle esto, le digo que estaremos abarcando mayormente dos temas. Evidentemente Venezuela está en la mesa. ¿Por qué? Porque siempre hay algo en Venezuela. Siempre. Es imposible que no haya algo en Venezuela. Y el segundo tema será Guatemala, porque traen un desastre que, bueno, ¿para qué le cuento? Es una cosa que ya ha llamado la atención de más de 40 premios Nobel que han dicho, oiga, esto está mal, muy mal. Y de verdad que llegan a puntos que ya son ridículos, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, utilizar la ley de femicidio para protegerse de una denuncia que tiene que ver con financiamiento ilícito de campaña. Imagínese usted, y bloquear entonces así a un fiscal que es hombre, ¿no? El fiscal que está haciendo la investigación. Entonces, no, aplicar la ley de femicidio. No puede ser ni perturbada ni nada. Entonces le prohíben al fiscal que se le acerque. Imagínese usted. Bueno, ya, me calmo y presento a mis invitados mejor, porque si no, empezamos con el pie izquierdo. Sacha Escalante es destacada periodista venezolana, productora de Actualidad Radio, presentadora y productora de TV Venezuela y Doral News TV. Además es cofundadora de la empresa Voice Records. ¿Cómo estás, Sasha? Muy bien. Bienvenida. Feliz de estar aquí. Oye, Voice Records invita, ¿no? Claro. Ahí usan voces para Sí, comercializar y todo, ¿o qué? ¿Pagan bien? Bueno, tratamos. Podemos llegar a acuerdos. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Perfecto. Maravilloso, Sacha, bienvenida. Gracias, un placer. Víctor Uribe es profesor de Derecho e Historia de la Universidad Internacional de la Florida. Es director del Departamento de Historia, experto en Historia del Derecho y ha dirigido un proyecto internacional de reforma judicial. Además ha trabajado en el área de derechos humanos. Profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, hace mucho no lo veía. Es que ya no me invitas. No, pero no soy yo. Patricia Kaplan, por favor, póngale ahí un asterisco al profesor Víctor Uribe para que venga más seguido. Bienvenido, profe, gracias por estar aquí. María Fernanda Silva, presentadora de A Primera Hora de Actualidad Radio, trabajó durante 11 años como reportera y presentadora de América TV, entre muchos otros menesteres. Mafer es de la casa, la conocemos de hace mucho. Mejor no cuentes mucho más, si no se cae la cédula. Sí, de plano. Pues sí, porque eso era mitad de camino, entonces... Acaba de iniciar su carrera. Sí, no, Sí, mejor que se anuncie, porque si no se cae la cédula. Mejor. Acaba de iniciar su carrera. Bienvenida, Mafer, qué gusto verte. Vale, un placer como siempre. Bien, bien. Vamos a entrarle de lleno a Venezuela, ¿no? Si les parece, lo de Venezuela es una cosa tan estresante para nosotros como periodistas, tan desgastante, tan difícil, porque cambia en el mismo día, puede haber 2, 3, 4, 5 breaking news de Venezuela. Entonces me dice la gente, y seguro les pasa a ustedes, ¿no? En los medios. Se queja la gente, ¿por qué todo el tiempo están hablando de Venezuela? Es que, ¿cómo no hablar de Venezuela? Y les digo yo, es un tema global, además, que ya tiene que ver con Rusia, con China, con Estados Unidos, con Colombia, con Brasil. Y ese es el peligro. Yo creo que ese es el peligro. El peligro es que el tema termine agotando, que la gente diga, ay, otra vez. Porque en realidad lo que hace falta es mantener ahí esa audiencia internacional. La audiencia internacional son las organizaciones que tienen que estar pendientes y son esos legisladores internacionales que representan a una población que también se va a ir cansando cuando la novela sea muy larga. Por eso digo, ¿no? Muchas de las veces ese es el peligro, ese es demostrarle la importancia de seguir, la importancia de no bajar los brazos, y lo que dice justamente, ¿no?, la primera dama de visita aquí en los Estados Unidos: no pierdan las esperanzas, no se desanimen, no se desesperen, porque el proceso sabíamos que iba a ser largo. No se sabe cuándo va a terminar, pero el tema hay que estar pendiente porque el régimen está esperando justamente eso. Ahí pasó con Cuba. Cuba es el mejor ejemplo de lo que es un régimen que agota a la oposición, que agota a la población y que termina desalentando tanto a su propio pueblo que el pueblo desiste de hacer un cambio dentro del país y prefiere irse. Y pero eso es lo que no tiene que pasar en Venezuela. Cuba también creo que desgastó a la comunidad internacional. Claro. No nada más a la población, ¿no? Al grado de que, bueno, quien se quedó frenteando ahí fue Estados Unidos con el embargo, etcétera, etcétera, pero la comunidad internacional aflojó en algún momento. No es el caso de Venezuela ahora, pero podemos llegar a eso.
Sí, claro que sí. Pero yo creo que tenemos que evaluarlos de manera completamente distinta. El proceso de Venezuela, me atrevería a decir que es un proceso irreversible. Y estamos en este momento viviendo un momento importantísimo y bien delicado. Creo que realmente ahora es cuando estamos entrando en ese ajedrez político internacional del que vienen hablando muchos analistas hace rato. Yo pudiera decir como venezolana, que tiene una mamá viviendo en un piso 11, sin agua, sin luz, con una abuela bien delicada de salud, que a nosotros los periodistas y algunos analistas nos tocará en este momento, pues, ubicarnos bien el hígado, poner las vísceras a un lado y poner solamente las neuronas y pensar bien frío, porque, como lo decía María Fernanda, esto ya dejó de ser un conflicto hace rato solamente de Venezuela. Es un conflicto geopolítico, ahora se está metiendo Rusia en el asunto. China, vimos que también hay un contingente de un poco más de 100 soldados del Ejército de Liberación Popular, pero China es un jugador, pero es un jugador más cáutelo. Rusia no. A Rusia realmente le interesaría a toda costa que hubiese una guerra en Venezuela. Entonces, por eso digo que más allá de lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que me pega como venezolana, porque todos los días lo vivo a pesar de que vivo fuera de mis fronteras, viene un momento bien interesante y delicado que no sé cuánto tiempo podría durar, podría extenderse incluso muchísimas semanas. Pero ¿sabes qué? Yo quiero quiero agregar a tu comentario porque... A ver, a veces los conflictos de los países es como que nos pega a nosotros los venezolanos, nos pega a nosotros los mexicanos. Y no, el tema de Venezuela ya nos pega a todos. Claro. A mí, por ejemplo, me pega, y esto es compartirlo con ustedes en la audiencia, porque es cierto, como periodistas tenemos que ser muy centrados, muy cabeza fría, aunque realmente nos esté impactando. Yo tengo una esposa que desgraciadamente se muere mi suegro, y mi esposa no puede ir a Venezuela. No puede ir a Venezuela porque está casada con un periodista que no es bien visto por el régimen y representa un riesgo. Y mi esposa no puede ir a darle el último adiós a su padre, ¿no? Así de grave es la cosa. O sea, y esto lo está diciendo un mexicano. Y te vas a México y encuentras venezolanos que tienen la misma situación, y en Perú un peruano porque la pareja, y empezamos en Colombia la misma historia, y a donde vayas hay o un peruano o un mexicano con una venezolana o un venezolano que ya también sufren y padecen la tragedia venezolana. Y esto es muy importante. Esto es una crisis regional muy seria, porque como tú dices, ustedes lo viven en carne propia. Yo no soy venezolano, pero soy colombiano. Y tú sabes que la salida de venezolanos a Colombia es de 5.000 diarios. Hay días en que hay 30.000 personas pasando la frontera y permaneciendo en Colombia. Es decir, que en Colombia la crisis se siente en carne propia. Tú vas a cualquier ciudad colombiana, desde Bogotá, Medellín, las ciudades fronterizas todavía más, Cúcuta, y tú ves venezolanos por todas las calles, muchos de ellos haciendo colas para tratar de recibir servicios del gobierno. Otro tanto está pasando en la frontera con Brasil. Es decir, que esto es una crisis de grandes dimensiones, una crisis humanitaria tanto dentro como fuera de Venezuela. Y hay que seguir poniéndole atención al tema venezolano, no hay que agotarse de Venezuela, porque de nuevo es algo que nos duele a todos los latinoamericanos. Hay un tema, y tú mencionabas lo que le pasaba a tu esposa, y ¿por qué yo hago tanto énfasis en que esto ya le pasó a Cuba? Porque desde un comienzo siempre se dijo, esto no es Cuba, y van en camino porque Cuba está demasiado metido. Una de las muestras es lo que pasó hace días atrás, cuando escuchamos en una asamblea constituyente gritar paredón. Paredón. Gritar paredón al presidente. El allanamiento de la unidad de Juan Guaidó. Gritar paredón. Oye, pero ¿sabes qué, Mafer? Qué bueno que lo traes a la mesa, porque yo cuando oí lo de paredón, se me erizó la piel, ¿no? Claro, todo. Y entonces, en países como México o tal vez, no sé, Honduras o El Salvador, como que no entienden la contundencia de esa palabra. Es que ese es el problema. Los cubanos, cuando escucharon paredón, bueno, o sea, fue un escándalo. ¿Y por qué? Porque el paredón existió como tal. Durante la revolución de Fidel. Paraban a la gente y la fusilaban. Y lo fusilaban. Y eso es lo que estaban pidiendo para Juan Guaidó en esa asamblea constituyente. ¿Qué dicen los mensaje, claro? Es que además eso, hay que explicarle una y otra vez la injerencia de Cuba, la injerencia ahora de Rusia y el peligro que representa para toda la región y la inestabilidad. Cuando escuchamos esa frase paredón, para quienes no lo entienden, cuando llega Fidel Castro, a todo aquel que era opositor, realmente lo pusieron contra una pared, no tuvieron juicio y los fusilaron, y allí están los videos. Eso era lo que estaban pidiendo para en una época de democracia. Eso es lo que estaban pidiendo para el presidente reconocido a nivel internacional por 50 países.
Que en estos momentos una sociedad esté pidiendo asesinar a alguien, eso es lo que es inconcebible. Oye, lo dijiste bien, hay que decirlo de nuevo. Están pidiendo que asesinen a una persona. Eso es lo que están pidiendo. O sea, no es el paredón, no, es asesínenlo. Eso es lo que Sí, están en pidiendo. televisión nacional, además, la televisión del Estado. Sí, sí, sí. Y con, no sé, a veces me hacen unos escenarios tan enfermizos. Hay como una... Sí. No le parece. Claro, se profe? habla de ese lenguaje de justicia popular, es otra expresión que se usó en la Asamblea Constituyente. Justicia popular, todos sabemos lo que significa en los regímenes comunistas. Justicia popular es ejecuciones sin juicio. Y en la plaza, Claro. y a la vista Y de en la todos. plaza y a la vista de todos. Pero también está el otro lado de la moneda, que es que aparte de azuzar a la violencia, están utilizando los mecanismos legales para acercar al presidente encargado, o como se le denomina al presidente Guaidó. Y están utilizando los mecanismos legales en una forma bastante sutil. Están, como ustedes saben, tratando de cuestionar sus finanzas, tratando de cuestionar el uso de dineros públicos o públicos de otros países en viajes al exterior. Y es muy posible que lo vayan a asfixiar poco a poco. Ya se ha dicho que queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por 15 años. Lo que se viene más adelante van a ser unos juicios fiscales en que es muy posible que le confisquen sus propiedades y podría suceder que termine encarcelado bajo acusaciones de fraude fiscal, porque el régimen ha sido en esto inteligente, no ha entrado con fuerza desde un comienzo, como hubiera podido suceder. No lo han detenido, no lo han arrestado desde un comienzo, han tenido la paciencia de empezar a asfixiarlo y lo están haciendo legalmente, y yo pienso que lo que se viene muy probablemente va a ser una detención de Guaidó y una persecución de nuevo de sus propiedades y de las propiedades Pero de su quizá familia. no por la paciencia, quizás por la amenaza que saben que tiene desde la comunidad internacional y desde Estados Unidos. Sí, claro. Ejerce una presión obviamente. definitivamente. Ahora, Obviamente. hay algo que tocaba un tema muy importante, que es los procesos legales, ¿no? Que estaría utilizando el régimen. De entrada, aquí hay una falla garrafal por parte del régimen en el tema del allanamiento de la inmunidad. No es una Asamblea Nacional Constituyente la que puede allanar la inmunidad. Tiene que ser la Asamblea Nacional. Pero ahora, hablando de la inteligencia que es el profe, si se dan cuenta, en la declaración de la Constituyente no se habla de allanamiento. Se habla de un permiso para continuar con la investigación en contra de Guaidó. Y eso hay que subrayarlo. Mucha gente se fue con la finta, como decimos en el país, Claro. de que le allanaron la inmunidad. Freno para atrás. Revisen lo que dijeron. Aquí no dijeron que le allanaron la inmunidad. Hay un permiso para continuar con la investigación. Ahora, la pregunta es, con este merequetengue que hay... Sí, claro. Sí, porque uno no conoce a este, el otro no conoce al otro, yo te desconozco, Claro. no te conozco, nadie se conoce, ustedes son, nosotros somos. ¿Qué validez puede tener esto en Claro, este por eso es que momento? además yo entiendo que quien no comprenda a fondo la situación venezolana puede decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Me ha tocado con Porque con Juan colegas. me lo dice el mismo lunes cuando Claro. la Asamblea Constituyente, o el martes creo que fue, ¿no? Sí. El día que fue, Sí, estuvo sí. Juan conmigo vía telefónica y me dice, yo no los conozco. Son ilegales, Nosotros es no, una- para nosotros no exacto. existen. Y tú le preguntas al régimen, ¿cuál asamblea? No, están en desacato, no los conocemos. Entonces, ¿quién conoce a quién? ¿Dónde está la legalidad en el país en este momento? ¿Quién es ilegal? ¿Quién es ilegal? O sea, ¿de qué depende entonces que haya un peso legal de un lado o del otro? Bueno, pero dependiendo a quién quieres escuchar. Si Claro, tú quieres eso me escuchar un refiero. régimen, como todo Vele a régimen es preguntar a Turquía, mentiroso. a Rusia o Una a China. tiranía, y claro. más Bueno, pero legal ¿cuántos- son. aliados, ¿cuántos sí. son los que le creen en estos momentos al régimen? Gobiernos que son también autoritarios, corruptos, o sea, Son pocos Oye, aliados. yo en no voy a comparación ser con de los defensa 50. del régimen, pero, o sea, también hay un bloque de alrededor de 50 países que le respaldan a Maduro. O sea, tristemente o no tristemente, pero en el balance tienen a los países que los apoyan. Y hay potencias tan importantes como Rusia, China, Turquía. Pero si te pones a pensar en cuál de los dos en estos momentos, pese a lo que pasó esta semana con la constituyente, que el presidente interino Guaidó dijo, yo no reconozco lo que dice porque realmente es una asamblea fraudulenta que subió de forma fraudulenta, y acá la única institución Usurpadora, legal, la claro. única, es la Asamblea Nacional. ¿Se presentan dónde? Se presenta en lugares públicos, se presenta en la propia asamblea. Está visible. ¿Quién no está visible en estos momentos? Nicolás Maduro. O sea, ¿cuál de los dos en estos momentos tal vez tiene más temor por lo que pudiera llegar a pasar? Y tal vez lo que están haciendo es midiendo a ver hasta dónde la comunidad internacional va a Sí, permitir, pero- y por eso tú decías, van a continuar con la investigación. Ayer
varios periodistas con los que nos comunicamos habían pasado la noche en la puerta de la residencia del presidente interino a la espera de si van o no a arrestarlo. Todo porque todo el mundo está está esperando a ver eso. si lo van a arrestar. Y ya lo habíamos esperado el día que ingresó de Colombia a Venezuela y pensamos que le iba a hacer. Entró, le sellaron su pasaporte, bienvenido presidente, ingresó al país y esperado por varios diplomáticos Después de de la las Unión amenazas Europea. del mismo Diosdado Cabello. Sí. Por eso, lo que uno tiene que comparar es cuál de los dos está de forma pública trabajando y que sigue dando y empujando a ese pueblo, cuál de los dos no se sabe dónde está y está haciendo comunicados a escondidas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál tiene la seguridad de lo que va a pasar en las próximas Ok, semanas? Y hablemos sobre de todo, eso ¿quién después. está trabajando con la gente en las comunidades? Sí. No, vaya, en respaldo popular creo que a todo el mundo queda claro Absoluto. que lo tienes Guaidó. Pero cuando entran otros intereses, como Estados Unidos, como Rusia, o sea, y aquí hay que hablar de eso porque yo a veces no entiendo el mensaje de Estados Unidos. Para ser honestos, ya a estas alturas ya no me queda claro. Voy a hacer pausa, regresamos y abordamos entonces eso de que te amenazo, cuidado, ya hagas eso porque entonces te voy a dar, ¿eh? Y lo hacen y dicen, bueno, pero cuidado, si haces más sí te voy a dar, ¿eh? Y lo hacen. Y la próxima sí, y no pasa nada. Yo sí le digo, voy a pausa y vamos. Ya está. ¿Lista con el Haciendo análisis. Deberían de pagar. Deberían de pagar horas extras por hacer este programa. Porque en los cortes comerciales seguimos haciendo análisis y debate. Y eso no se ve. Qué bueno, estás bien capitalista con el tema de la paga. Me encanta. Oye, pero te ve vamos a- con de yo manager. vivo en Estados Unidos, o sea, cada minuto Tenemos. cuenta y es un billete, este maldito Ah, yo pensé que capitalismo rapaz. para. O sea, hay que aprovecharlo. Vivimos aquí, ¿no? A donde Salvaje. fueres, Claro. haz lo que digas. Eso es por el amor al arte. Y también para los invitados, ¿no? Sí, Claro, Claro. profe, yo horas extras. le digo, necesitamos, que si no se vale. Y lo acaba tostado, entonces. Oigan, entremos en esto que sí está bien tostado. Cada quien tiene una interpretación diferente. Viene, Estados Unidos empieza, el gobierno de Trump, la administración Trump, con unos mensajes bien contundentes. Todo el mundo dice, uy, en cualquier momento se meten. Antes de que llegaran los rusos, ¿no? En cualquier momento se meten y sí. Después llegan los rusos y se enojan. Oye, no pueden estar ahí. Cuidado con lo que están haciendo. Entonces, sí, ya se van a meter. Y entonces ahora hasta los chinos ya están allá adentro. Y Estados Unidos sigue amenazando, pero no haciendo, ¿no? La realidad es que ya hay un bloque, bueno, si tomamos en cuenta los cubanos, bueno, ya son 3 años, países claro. los que están metidos en Venezuela apoyando al régimen. Sí, ni hablar de Irán, Turquía. Por y eso, todo lo- Sí. te hablo de los que son obvios, Sí. ¿no? Cuba, Rusia y China. Y dices, oye, espérame, Estados Unidos, ¿cuánto que va a seguir amenazando? ¿Cómo? ¿Qué tiene que llegar medio planeta a Venezuela a apoyar al régimen para que Estados Unidos cumpla la amenaza o no? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Pero y Elliot Abrams sale a decir, no, es muy prematuro hablar de la 187. Ok, entonces, what the hell? Digo yo. Entonces, Una gran pregunta. Pero con la llegada de Rusia, creo yo que podría significar un escalón más a esas acciones que todos nos preguntamos, bueno, y finalmente, ¿cuándo se van a poner sobre la marcha en Venezuela las acciones que está estudiando Estados Unidos? Porque el contingente que llega de Rusia llega a la mitad, evidentemente, a meterle mano a todo lo que es el sistema de defensa, el sistema antiaéreo que tiene Venezuela, que por supuesto se lo compraron a los rusos, que es el equivalente, como yo siempre digo, que comprar la impresora. Podemos comprar la mejor impresora, que fotocopie, que haga el escáner, pero el problema y el rollo está cuando se nos acaba el tóner. Ese es, digamos que, el negocio de Rusia, el interés ¿Por qué? que ellos... ¿Porque no saben ni cómo cambiarlo? ¿O porque No, o porque no lo puedes conseguir? ¿Tú no has comprado un No, tóner? porque ese es el tema. ¿Ah? Espérame, no, es que No. las baterías antiaéreas, no sé si la sepa usar la milicia venezolana. Por eso, claro, pero, Tienen que pero traer a un Rusia ruso está para allí. cambiar el tóner. Por eso, y para que te lo compres. Entonces, es el equivalente. Y la otra mitad del equipo de Rusia que está allí, hay muchos expertos, incluso estadounidenses, que aseguran que tienen un centro de poder en la Orchila y que desde allí es donde están llevando
el mayor ataque, digamos que cibernético. O sea, están generando matrices de opinión, incluso en contra de Guaidó, o incluso para que la gente también que está asfixiada, sin luz, sin agua, sin medicamentos, sin comida, diciendo, bueno, pide ya el 187, sin tomar en cuenta las otras opciones. Entonces, probablemente la llegada de Rusia o la injerencia de Rusia absolutamente abierta puede significar un escalón más a lo que está esperando Estados Unidos para actuar. Yo lo que te decía, para mí está todo ligado y en la política nada es casualidad, muchísimo menos cuando está Rusia, Vladimir Putin de por medio. Y recién les comentaba en el corte, creo que no es coincidencia que el viernes se dé a conocer el informe Mueller, que el fiscal especial después de 2 años está dando a conocer una investigación para determinar si Rusia interfirió o no en las elecciones del año 2016. ¿Y si Trump tuvo algo que ver o no? El fiscal dijo, no voy a hablar sobre la posible obstrucción de la justicia, y ahora el Congreso está determinando porque quieren el informe completo y están llamando al fiscal a decir porque queremos saber la historia completa. Esto que puede conllevar desde sanciones adicionales para Rusia, desde complicar la situación para Rusia y en la posición. Rusia aparece con soldados el sábado. El viernes se da a conocer el informe, el sábado aparecen militares rusos. Y si nos miramos hacia atrás, tal vez no es en la forma en la de presionar como lo hicieron en su momento con el tema Cuba para que Estados Unidos tenga que negociar con Rusia la situación que se está viviendo en un tercer país. Eso me parece que por un lado, porque todavía estamos a la espera, pasaron 2 semanas ya de que se dio a conocer, de que se finalizó el informe para determinar el tema ruso, y acá en los Estados Unidos no se hizo absolutamente nada. Mientras tanto se dice, seguimos teniendo toda la situación arriba de la mesa, pero también hay otro punto. Se le pide a Estados Unidos que aplique, o por lo menos tiene que aplicarlo a la Asamblea Nacional, el presidente Guaidó tiene que hacer el 187, pero si nos ponemos a pensar, Estados Unidos solo va a ir, intervenir si ya los países de Lima dijeron que no. La petición tiene que ¿Dónde está el compromiso del resto? De la Asamblea Nacional y ahí está. Y Guaidó. Pero no solamente eso, tiene que estar por el resto de los países de la región. Lima dijo que ellos no estaban de acuerdo. Oye, todos han dicho que no. Y ahí está el problema. ¿Qué voy a hacer yo, Estados Unidos? ¿En serio? Después de que la región me dice que no, que estamos cooperando. Yo me voy a ir, me voy a ir a interferir, voy a llevar las tropas para allá. Te necesitamos. Espera. María Fernanda. Estamos en otra época. Estamos en otra época y tiene sus situaciones. ¿Cuántas decisiones unilaterales ha tomado Estados Unidos en cualquier ámbito, sin importarle la opinión de la comunidad internacional? Muchas, pero yo creo que en este caso particular van a tratar de estirar las amenazas hasta que nos cansemos de las amenazas. Porque es realmente muy difícil imaginarse un escenario de confrontación militar en Venezuela. Y yo creo que eso lo saben los Estados Unidos muy bien y lo saben los países latinoamericanos muy bien, y por eso están apelando incluso a la analogía de Siria y diciendo que si en Venezuela llegara a suceder una intervención militar, las cosas escalarían hasta un punto parecido al en que se ha llegado en Siria y la destrucción sería de esa magnitud. Yo lo que pienso es que al final quienes van a tener el destino de Venezuela en sus manos son los mismos venezolanos. Lo trágico de esta situación es que todos estemos hablando de cómo se negocia el futuro de Venezuela entre Estados Unidos, Rusia, China y otros países, y no al interior de Venezuela entre los propios venezolanos, que son quienes tienen derecho a decidir su destino. Y lamentablemente lo que sabemos es que aparte de la confrontación legal que está sucediendo, ese tema que hablábamos ahora de quién es el gobernante legítimo, si es la Asamblea, si es la Constituyente, si es Guaidó, si es Maduro. Aparte de esa confrontación legal, lo que uno sabe que suele suceder en sociedades cuando los conflictos terminan agudizándose es que hay confrontaciones callejeras y lamentablemente tendrá que haber violencia y tendrá que haber muerte y lamentablemente el precio lo pagarán los venezolanos y las decisiones las tendrán que tomar los venezolanos, no nosotros, ni los Estados Unidos, ni los rusos, porque no debería ser así. Y me temo que esto sea una cosa que se va a prolongar por muchos meses, de pronto años más, como ha sido el caso de Cuba, porque yo pienso que la analogía de Cuba es... Pero si miramos en las intervenciones, las últimas intervenciones de Estados Unidos en Irak, justificando porque Saddam tenía armas, tuvo el respaldo de los países, quemó esa confianza, claro, porque después no lo siguieron más por las consecuencias que trajo. Fijémonos lo que pasó en Afganistán, tenía justificado Estados Unidos, pero tenía respaldo. Fijémonos lo que pasa en Siria. Claro, va Estados Unidos, pero tiene el respaldo de otros atrás, no va solo. Y después
lo que pasó inclusive con la primavera árabe, claro, lo sacaron a Saddam Hussein, pero después no podían controlarlos, y eso fue el gran peligro. Si llegan estos momentos, ¿quién va a controlar y cuál es la estructura dentro del país? Porque lo que nosotros decimos, ¿cuál es la estructura? Lo que dice el profe y lo que han hecho en referencia a Siria es cierto, puede acabar en una situación como la de Siria. Ahora, el profe tiene un punto muy importante y tú como venezolana lo vas a entender, que son los venezolanos los que tienen que resolver esto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero el movimiento de los venezolanos tiene falencias tan y tan grandes como vamos a ir a plantarnos en la plaza. Ve a preguntar a los sirios hasta dónde llegaron y qué fue lo que hicieron. La primavera árabe, hasta dónde llegó la ciudadanía. Es decir, y esos puntos y esos extremos, sin ser violentos, no los han hecho en Venezuela. No ha habido una sola marcha a Miraflores que llegue a plantarse a Miraflores. Vamos a tomar Miraflores afuera, pacíficamente, pero vamos para allá. Hubo un momento en el que se pensó que esa marcha se daba. Era masiva, salió todo el mundo a la calle, María Corina apostaba que se fuera a Miraflores. Pero todavía no está descartada, tenemos que darle tiempo estos días. Por eso, pero a lo que voy es a eso. O sea, ¿cuánto tenemos ya? 20 años con el tema, ¿verdad? En 20 años no ha habido una marcha y nos plantamos en Miraflores y no nos movemos. Bueno, pero tomemos en cuenta que tenemos solamente 2 meses con la presidencia interina de Juan Guaidó. Sí, yo estoy de acuerdo. Han sido diferentes momentos. Guaidó, correcto. Leopoldo López, María Corina, Enrique Capriles. En todos esos momentos. Es más, yo estaba cuando la elección de Capriles. ¿Y qué era lo que estaba esperando la gente? Que llame a la calle, Enrique le robaron la elección. ¿Cierto o falso? No, y Enrique, no vamos a la calle. Por el costo de las vidas. Mira, hay un riesgo, y hoy a la mañana lo discutíamos, si se llega a aplicar la 187, ¿cuáles son los militares? Que justamente es la que avala, ¿no? Y le hablábamos con un juez del Tribunal Supremo en el exilio. ¿Quiénes son los que están, cuáles son los militares que en estos momentos extranjeros están dentro del país? ¿De qué forma un régimen corrupto, como lo sabemos que el de Maduro, podría llegar a dar vuelta y podría convertirse en un arma de doble filo? Porque tú estás solicitando en estos momentos una intervención militar extranjera, pero hasta el momento tú no tienes la garantía de quiénes irían ahí. Si es Estados Unidos, Brasil, Colombia, ¿quiénes? Sí. Entonces, yo, Guaidó, ¿en serio voy a decretar o si yo no sé quiénes me van a ayudar desde afuera a nivel internacional? ¿Y sabes qué es lo peor? Además, si tengo militares adentro, cubanos y rusos. Pero además, si los tengo ahí adentro. Además, una cosa es lo que sabemos públicamente y todas las bambalinas que desconocemos. Dice, bueno, claro, si hubiera certeza, ya hubieran llamado o convocado. Pero todavía no tiene esa garantía. La única ni siquiera certeza tiene el apoyo dentro de su asamblea. Es que tengo que ir a una pausa comercial. Ay, Dios, otra vez. Más amenaza. Me salió bien. Yo no amenazo, yo mando aporte. Vámonos. Te están contagiando. Insisto, el tras bambalinas de esto es buenísimo. Buenísimo. Es 3X. ¿No? Habías hablado de eso, lo del Facebook Live, pero también tenías no, pero su riesgo. Es cierto. Mónica, horas extras. Vivimos en un capitalismo rapaz. Salvaje. Salvaje. Hay que aprender de él. Pues si no, no sobrevives. Tienes razón. Te aplasta. No, sí. Acá en cualquier lado. Ve, pregunta allá en Miraflores. Te dan una cátedra de cómo te aplasta, te destruye. No, hay que tener cuidado. ¿No? Sobrevivir. Bueno, vamos a cerrar Venezuela, si les parece. Me sorprendió muchísimo una plática que tuve, no con Rotondaro, con el general Rotondaro, no, con otro militar que no me acuerdo ahora. Bueno, no me hagas hablar. Pero, gracias, pero me sorprendió mucho que me dice este militar, está en Colombia también. Digo, oiga, ¿y ustedes qué esperan? Nosotros lo que esperamos es que Guaidó nos reconozca como Fuerza Armada, aunque sea en el exterior. Para entonces tener una estructura real que nos den la capacitación y el armamento para regresar y recuperar nuestro país. Y yo me quedé como que, hey, tú sabes que no es tan mala idea. No. Y serían venezolanos recuperando su país y se arreglaría entre venezolanos. Es algo que no he visto nunca en la historia, profe. ¿Qué piensa? Pues volvemos a cosas parecidas a lo de los contras en Nicaragua en su momento. Se trataría de unas fuerzas armadas venezolanas que harían las veces de guerrillas contra un régimen comunista dictatorial y que tendrían que pasar varios años de pronto dando bala
para poder derrocar al régimen. Y lamentablemente ese es un escenario que no es descabellado. Es muy posible que hacia allá se dirijan las cosas en algún momento. A mí me llamó la atención hace un mes, hablamos con Carlos Sánchez Berzaín, el ex ministro del Interior. Sí. Lo tuvimos una hora, y parte de las reflexiones y uno de los puntos más importantes a destacar es, hace un mes, estamos hablando hace un mes, un poco más de un mes, y él decía, es que el presidente interino Guaidó lo que tiene que nombrar es un ministro del Interior en estos momentos que pueda estar a la cabeza y que no necesariamente tiene que ser un militar, pero que sí pueda manejar las Fuerzas Armadas, un ministro de Economía que empiece a manejar las finanzas del país y los acuerdos que a nivel internacional CIRCO y qué es lo que va a pasar con el resto de los fondos, para empezar a delegar. Pero principalmente el tema de las Fuerzas Armadas me llamó la atención porque él comentaba, si tú quieres reorganizar las Fuerzas Armadas, ¿a quién van a responder y cuál va a ser la estructura? Ya tienes, después de lo que pasó en la frontera y con la deserción de los militares, ya tienes militares que solicitaron asilo en Colombia y que estarían dispuestos a responder al presidente Guaidó. Bueno, ¿quién está a la cabeza? ¿Quién es? Y además las Fuerzas Armadas es una estructura piramidal. Tienen que tener una jerarquía que les dé las órdenes. No se van a organizar entre ellos y todavía no está esa figura. Y no va a ser solamente del presidente Guaidó. Guaidó está en muchas otras cosas. En estos momentos sí él necesita por lo menos ir armando su estructura de ministros para que empiecen a dar órdenes, para que lo reestructuren. Inevitablemente necesita el ministro del Interior, necesita quien esté al frente de las Fuerzas Armadas, y me parece increíble que ahora, un mes después que hablábamos sobre esto, los mismos militares están diciendo, bueno, ya renunciamos, ya nos pasamos del otro lado, ahora necesitamos una figura a quien seguir y quien nos esté dando las órdenes. Y que lo reconozcan como una fuerza armada. Claro, es que sin duda, yo recordaba aquel discurso de Guaidó, cuando justamente él decía, por favor, impriman todos en sus casas la fulana ley de amnistía. Y decía, ok, yo la imprimí, la leí, vi que la gente la discutía y no la entendí. Yo decía, ¿qué es lo que realmente tú le estás ofreciendo a estos militares para que den el paso y vengan contigo? No hay claridad. O sea, si hay un punto flaco que yo le pudiera, digamos, que criticar al presidente Guaidó, sería justamente ese, porque sí hay militares que han dicho, estoy del lado de la democracia. Hay militares que se han pasado. Hemos visto prácticamente promociones completas que han sido detenidas porque se han sublevado. Hay un montón de cosas que no sabemos, pero yo digo, ¿y cómo se van a organizar? De ahora en adelante, ¿qué hacen? También las familias de esos militares que quedan del otro lado. Es que yo se lo dije a Guaidó en Colombia. Le decía yo, está bien la ley de amnistía, ¿no? Pero ¿y qué seguridad le dan ustedes a las familias de esta gente? Claro. Pues vente para ante acá, esa tiranía si me reconoces, no te vamos a acusar de cualquier crimen que hayas cometido por seguir las órdenes del régimen. Ok, no es me voy para allá. Oye, me amenazaron con que van a matar a mi familia, van a encarcelar a mi mamá. ¿Y qué me puedes dar? No habíamos pensado en eso. Pero es increíble que Colombia tuvo que agarrar la bandera de eso para saber qué tenían que hacer y qué trato les tenían que dar y qué tipo de asilo. Sí. O sea, eso tuvo que hacerlo Colombia. No lo hizo el presidente Guaidó, lo hizo Colombia. Pero porque Duque fue maravilloso. Duque no había dicho nada. Cuando yo hablo con Duque en Colombia, yo sí se la solté a rajatabla y le digo, oiga, ¿y Colombia qué está? ¿Usted va a recibir, le van a dar asilo a los militares que lo soliciten? Y me dice, y ahí sí, el paquete fue grande y la soltó Duque. Me dice, sí, los estamos esperando con los brazos abiertos. Y dije, wow. Y lo ha hecho. Claro, y después dijeron, ok, ¿qué tratamiento entonces y cuáles son las garantías justamente en el caso para traer a sus familias? Pero ella no es Duque. Claro que ahí no. Ya Guaidó también, ahí tiene que meter la mano. Tiene que meter la mano Guaidó, porque, o sea, vente a jugar conmigo. Ajá, sí, pero y me están rompiendo las patas, ¿no? Entonces ayúdame, dame unas espinilleras, porque si no, no le entro a los penales. Bueno, toca hablar de fútbol. No me hable de fútbol. Oye, vamos a dejar ahí no nos vamos a tiempo extra con Venezuela, lo dejamos ahí, en el marcador 0-0. Bueno, no es el último, no sé. En el marcador, ya no sé ni cómo va. Nos pasamos a